Hola, bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Luis Raúl García Payán, estudiante del doctorado en educación en tercer cuatrimestre de la Universidad IEXPRO. En esta ocasión eh, estamos con la materia Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo, impartida por la maestra y doctora Jordana Amaranta Vázquez Espinosa. Hoy, 24 de noviembre del 2024, tenemos el honor de presentarles este webinar. Sean todos ustedes bienvenidos. Muy bien, hoy vamos a hablar del modelo educativo 2017. Bueno, como antecedentes tenemos que en diciembre del 2012 las principales fuerzas políticas del país pusieron en marcha el proceso de una transformación, la llamada reforma educativa, que como bien sabemos, estas reformas pues entran siempre por la fuerza política, ¿verdad? Aquel presidente, aquel secretario de educación que se encuentre enfrente en ese momento, pues siempre tratan de implementar estas reformas para mejorar la educación en México. Y como parte de esta reforma, pues se hizo el artículo 12 de la Ley General de Educación, y se realizaron una revisión del modelo educativo, se incluyeron planes y programas, materiales y métodos educativos. En julio del 2016, pues la SEP presentó una propuesta para actualizar el modelo educativo que se conforma en 3 documentos que vamos a ver enseguida. Y estas son la Carta sobre los fines de la educación del siglo XXI. Expone de manera breve que mexicanas y mexicanos buscan formar con él el modelo educativo. Otro documento fue el modelo educativo 2016, donde se explican los 5 grandes ejes del modelo que se deriva de la reforma educativa, es decir, forma en que se propone articular los componentes del sistema para lograr pues que los niños tengan el máximo de los aprendizajes. En el tercer documento, pues es la propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, que contiene un planteamiento curricular para la educación básica y la media superior y abarca tanto la estructura de los contenidos educativos como los principios pedagógicos. Si bien ahora el modelo educativo tiene sus fines, el principal es que la educación básica y la media superior, además de ser laica y gratuita, pues sea de calidad e incluyente. Otro propósito es que contribuya a ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Muy bien, ahora tenemos el planteamiento curricular. El nuevo planteamiento curricular que nos hablaba en este modelo educativo 2017, que implica el reordenamiento y la inclusión de contenidos, así como la adopción de métodos necesarios para lograr la formación integral de las niñas, niños y jóvenes en el contexto del siglo XXI. Para lograrlo, es importante superar la saturación de contenidos. Busca la interdisciplinariedad y la transversalidad y mejorar la articulación entre niveles educativos. Este se divide en campos de conocimiento, áreas de desarrollo personal y social, y esta nueva focalización en los aprendizajes clave implica fortalecer la educación obligatoria, los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores que permitan aprender a aprender, es decir, continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Busca conciliar las exigencias propias de un proyecto humanista. ¿Sí? Este se basa en un en este esquemita que tenemos nosotros, que les presentamos. Si se fijan en el centro, pues viene el aprendizaje, los aprendizajes clave, ¿no? Que se encuentran organizados por 3 componentes. Estos son los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social y los ámbitos de autonomía curricular, ¿sí? Con estos 3 componentes, pues tenemos nosotros a las diferentes materias que vamos a ver a lo largo de la educación básica y la media superior.
se encuentran ahí establecidas, por ejemplo, lenguaje y comunicación, que bueno, ahí abarca algunas materias como el español, el pensamiento matemático, que abarca pues las matemáticas. Entonces viene ya después algo que cambió de las reformas anteriores, donde nos mencionaba la educación socioemocional, la vida saludable, sí, ya venían incluidas en este ámbito de desarrollo personal y social, que fueron algo nuevo que aquí nos manejaba. Bueno, todo esto, pues, ¿a qué nos lleva? A tener un currículo obligatorio, ¿sí? Y que todo ese currículo y cumplir con todo esto nos va a llevar a contribuir, como nos viene en la última parte del esquema, a contribuir a formar ciudadanos libres, responsables e informados para vivir en plenitud en el siglo XXI, que es la finalidad pues de la reforma educativa 2017. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, pues una de las principales innovaciones de este planteamiento es la incorporación de las habilidades socioemocionales al currículo formal de toda la educación obligatoria, ¿sí? Es decir, pues se debe promover que los docentes apoyemos, alentemos a los estudiantes a regularizar sus emociones, así como acompañar y gestionar y monitorear su desempeño escolar. Todo esto pues fue parte de esta reforma y que en sí pues fue algo fundamental, ya que en la época de la pandemia pues esto se disparó y esta parte, este elemento de esta reforma pues fue fundamental trabajarse debido a que los niños estaban en cuarentena, los maestros estábamos dando clases a distancia, las emociones fueron parte del trabajo más fuerte en esta época de pandemia, entonces sí se trabajó, sí se implementó, aunque pues hay ciertos cambios que han surgido en la actualidad. Muy bien, ahora nosotros tenemos aquí los principios pedagógicos del modelo educativo. En el número 1 tenemos poner al alumno y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. 2. Tener en cuenta los saberes previos de los estudiantes. 3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. 4. Mostrar interés por los intereses de los estudiantes. 5. Dar un fuerte peso a la motivación intrínseca de los estudiantes. 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. 7. Diseñar situaciones didácticas que propicien el aprendizaje situado. 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. 9. Modelar el aprendizaje. 10. Reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal. 11. Promover la relación interdisciplinaria. 12. Favorecer la cultura de aprendizaje. 13. Reconocer la diversidad en el aula como fuente de riqueza para el aprendizaje y la enseñanza. Y número 14. Superar la visión de la disciplina como un mero cumplimiento de las normas. Miren, a continuación tenemos un comparativo de las reformas anteriores y la reforma 2017. Antes nos decían que pues era un sistema educativo rígido, muy rígido y vertical. Ahora dice que todos los esfuerzos pues van en torno a un objetivo, que son los niños, niñas y adolescentes. Es decir, una educación de calidad que va enfocada en el lado humanista. Antes era la memorización y repetición. En esta reforma nos dice que los niños deben de aprender a pensar, a razonar y aprender a lo largo de la vida. Otra cosa de lo que nos hablaban antes era los saltos y repeticiones de contenidos entre niveles educativos. En esta reforma nos dice que es un perfil claro de logros esperados al término de cada nivel, desde el preescolar hasta la educación superior. Antes también nos hablaba que había un exceso de contenidos que no eran útiles y significativos. En esta reforma pues se dice que el currículo está centrado en los aprendizajes clave, que son los que permiten seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Otra característica de antes, no eran parte de lo que nos enseñaban en la escuela. Hoy se reconoce la importancia del desarrollo y habilidades como la autoestima, el autoconocimiento y el trabajo en equipo.
Antes se enseñaba de forma parcial e insuficiente. Hoy es obligatorio y con maestros calificados en todo el país. El currículo antes era para todo el país. Ahora pues cada comunidad educativa propone contenidos en función a los contextos y necesidades de sus estudiantes. Antes había un control excesivo y carga burocrática. Hoy nos dicen en esta reforma 2017 que hay más espacios de libertad para que cada comunidad educativa tome decisiones y ejerza sus recursos. Nos habla un poco ahí de la autonomía. Antes había un sistema opaco y clientelar. Hoy nos dice que los maestros que ingresan al servicio construyen su carrera a partir del mérito, que es lo que viene siendo el servicio profesional docente. Antes eran cursos genéricos y en cascada. Hoy nos dice que la formación continua se adapta a las necesidades de preparación de cada maestro. Bueno, aquí nos habla un poco del antes y el ahora, de los aprendizajes, de los niños, del currículo, de las habilidades, de la autonomía curricular, del servicio profesional docente, que bueno, sí ha tenido ciertos cambios, pero bueno, mándenos ahí un mensajito, ustedes qué creen que es bueno, es malo, o ha mejorado, o ha ido para atrás. Ustedes tienen su opinión, ¿verdad? Entonces es difícil a veces llegar a una conclusión, pero pues es parte de lo que tenemos en esta reforma educativa. Muy bien, ahora analizamos un poco del modelo educativo 2022. Bueno, el modelo de la nueva escuela mexicana pues nos incluye el plan sintético, el plan analítico y el de codiseño, que es con el que trabajamos actualmente. Este busca que los maestros, las escuelas, pues problematicen todo lo que viene siendo el contexto, ¿verdad? Para abordar los contenidos. Ya trabajamos más las metodologías y bueno, la práctica docente pues se caracteriza por integrar cada elemento que incluye esta nueva reforma. Bueno, ahora tenemos nosotros los elementos que articulan el plan 2022. En este tenemos la integración curricular, que nos habla de los campos formativos, de los ejes articuladores, el perfil de egreso, el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad y la elaboración de proyectos. Nos habla de la autonomía curricular. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tomamos los contenidos del programa nacional y lo vamos haciendo a nuestro contexto. Es decir, tomamos aquellos contenidos que son como prioridad para trabajar con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, ahí contamos con el derecho humano a la educación que, bueno, es parte fundamental de este nuevo plan de estudios, que entrelaza todos los elementos anteriores que les acabo de mencionar. Muy bien, a continuación tenemos los campos formativos, que si bien en este modelo educativo 2022 es uno de los grandes cambios que han surgido a comparación del modelo anterior. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, los campos formativos, por ejemplo, tenemos en lenguaje, saberes y pensamiento científico, en ética, naturaleza y sociedad, y del humano a lo comunitario. Cada uno de estos campos formativos pues engloba ciertas materias que en sí pues nosotros trabajamos ya con diferentes ahora nombres, ¿verdad? Pero está englobado en estos campos. Trabajamos en nuestras clases ya la materia o el campo formativo lenguaje, ya no decimos español, ¿verdad? Como anteriormente lo conocíamos, o no utilizamos ya el libro de español, de matemáticas, de naturales, de formación, sino que ya tenemos estos libros con estos nombres y que nos van llevando a proyectos. Todo se trabaja en proyectos. Es uno de los grandes cambios que también se puede mencionar aquí en cuestión del modelo anterior y que poco a poco hemos implementado pues esto con los niños, niñas y adolescentes para que se vayan adaptando a este nuevo modelo educativo, que en sí ha sido un poco difícil, pero vamos esforzándonos por ir conociendo un poco más. Esperemos que sea el tiempo justo y necesario para aprenderlo antes de que nos lo cambien, ¿verdad?
pero es parte de las reformas educativas. Ahora, si bien quería explicar un poco cómo se hace el trabajo en este modelo educativo. Bueno, nosotros contamos con un programa sintético. Ese programa sintético pues tiene todos los contenidos, los PDAs que se van a trabajar durante el ciclo escolar. Pero nosotros tenemos que hacer un codiseño, es decir, determinar qué contenidos de este plan sintético nos va a abarcar la realidad que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra escuela. Después de ahí, pues vamos a pasar al programa analítico, que ya dependiendo de los contenidos que nosotros tomamos en el codiseño, pues ahora sí vamos a elaborar todas esas estrategias, todas esas selección de contenidos para poder abordar ciertas problemáticas que son de suma importancia y que se deben de trabajar dentro de nuestro contexto escolar. Muy bien, a continuación tenemos algunas preguntas de nuestros seguidores. La que nos llegó aquí fue de un maestro que nos dice: ¿cuál es la diferencia entre el modelo educativo 2017 y el nuevo modelo educativo? Pues en sí hay ciertos cambios, ¿verdad? Porque en el modelo anterior pues se trabajaba con una propuesta humanista. Hoy estamos trabajando pues por medio del aprendizaje colaborativo, equitativo y que el punto central es el contexto, la problemática. La comunidad nos va a llevar a ese aprendizaje, a diferencia del anterior. Anteriormente a lo mejor teníamos ciertos nombres de las materias, hoy se engloban ya en campos formativos. También podríamos decir que posteriormente usábamos lo que viene siendo proyecto en alguna materia y lecciones y problemáticas, pero no desarrollamos tal cual un proyecto. En este modelo educativo pues trabajamos con puro proyecto, utilizando las diferentes metodologías, que aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, por indagación, de servicio. Entonces ya vamos manejando diferentes metodologías para llegar a un aprendizaje. Otra de las preguntitas que tenemos aquí dice: ¿qué teorías educativas fundamentan a cada modelo educativo y qué aportes realizan en la formación de los estudiantes? Bueno, en sí, como les decía, pues la teoría humanista pues se basa en la persona, ¿no? De ahí nace el aprendizaje, se basa en lo que sabe, en lo que ya con lo que cuenta, y de ahí se basa para surgir con su aprendizaje. En el modelo actual pues se basa más en todas esas problemáticas, en esa realidad que existe hoy en día, y de ahí parte el conocimiento. De ahí podemos sacarle mucho jugo a ciertas actividades, acciones, estrategias que nos van a llevar, perdón, a que el alumno pues aprenda, comprenda, aplique, elabore, desarrolle, diseñe, y pues esto es parte de este nuevo modelo educativo. Muy bien, pues serían todas las preguntas de nuestros seguidores. Muchas gracias por seguirnos. Y con esto hemos llegado al final de nuestro webinar. Eso es todo. Muchas gracias y hasta pronto.